cuestiones, de otra manera realmente no sería posible. Voy a resumir mi ponencia y dividirla por el tiempo, lo más importante al principio y algunos conceptos que quiero vertir. Me acreditan para opinar sobre esto, es en realidad el tema de familia, que voy a exponer, que desde el año 1999 mi ex mujer se llevó a mis dos hijos de 2 y 6 años respectivamente, hoy de 15 y 19. He sufrido la discriminación de las leyes y la justicia por ser varón, que han provocado el rompimiento total del vínculo con ellos gracias a absurdas medidas cautelares que me motivó a fundar una agrupación denominada UPAFAM, Unión de Padres Argentinos en Defensa de la Familia, para defender a la familia de los embates del propio Estado argentino que intenta destruirla continuamente. Voy a pasar a las objeciones que tengo, que casualmente quiero decir que este Código Civil concuerda bastante con una ley que yo ya envié al Congreso a su oportunidad llamada de convivencia compartida. En el capítulo 4, cuando se habla del cuidado personal del hijo, dicen que puede ser asumido por un progenitor o por ambos. Nuestra objeción: debe ser asumido por ambos y en caso que no sea posible, por uno de ellos, en un concepto total de igualdad. En las modalidades del cuidado personal compartido, el artículo 650, habla de que el cuidado personal puede ser alternado o indistinto. Siendo alternado, cuando el hijo pasa periodos de tiempo con cada uno de ellos, de los progenitores, según la organización y posibilidades de la familia. En el indistinto, el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores. El artículo 651, sobre reglas generales, dice que a pedido de uno o ambos progenitores o de oficio, el juez debe otorgar como primera alternativa el cuidado compartido del hijo a ambos progenitores con la modalidad indistinta, excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el hijo. Nuestra objeción: el juez debe otorgar como primera alternativa el cuidado compartido del hijo a ambos progenitores con la modalidad alternada. Y en caso que no sea posible, sí aceptar el distinto. El derecho, cuando no es posible ejercerlo por algún impedimento, debe ser delegado por propia voluntad, pero debe considerarse prioritario defenderlo. En el artículo 653, cuando se habla de preferencia y deber de colaboración, dice que el progenitor que facilite el derecho a mantener un trato regular con el otro progenitor tiene preferencia para el cuidado del hijo, pero debe también ponderarse la edad del hijo, la opinión del hijo, el mantenimiento de la situación existente y respecto del centro de vida del hijo. Y el otro progenitor tiene derecho y el deber de colaboración con el convivente. Nuestra objeción al artículo 653 es que no está clara cuál es la edad del hijo conveniente para cada caso. Eso deja un gran vacío legal y debe considerarse la salud mental del hijo al asumir que puede dar una opinión. Nadie que no esté sano mentalmente puede determinar con certeza lo mejor para sí mismo. Y una objeción general: debe estar prevista la penalización para los que no cumplan con su deber, incluido el juez, el cual debería ser destituido en caso de no cumplir con la ley y castigado con la mayor dureza, ya que no puede ni siquiera alegar el desconocimiento. Otras reformas complementarias y necesarias para el espíritu del nuevo Código Civil se hacen. Proponemos la modificación de la ley del impedimento de vínculo 24270, eliminando la palabra ilegalmente, que hace que ciertos impedimentos sean legales. A todo eso debo aclarar que la única ley penal existente que tiene la palabra ilegalmente. O sea, no hay ninguna ley que diga, por ejemplo, que robar ilegalmente o el que matar ilegalmente. Además, pedimos la elevación de la pena por el SAP, que es el síndrome de alienación parental, equiparándola a la de corrupción del menor, inclusión de los hermanos. Queremos la modificación del Código de Procedimiento respecto de las medidas cautelares que rompen vínculos familiares.
proponemos la eliminación de las medidas cautelares que castigan por anticipado, antes de verificarse el hecho imputado. Las medidas cautelares deben ser para beneficio y nunca para provocar el perjuicio. Nuestra propuesta de solución sobre las medidas cautelares que rompen el vínculo con los hijos es la siguiente. Cuando un progenitor denuncia a otro de abuso sexual de su hijo, este inmediatamente deberá ser apartado de sus progenitores y realizar las investigaciones pertinentes que no deberán demorar más de una semana para no perjudicar la relación con ambos. Este procedimiento está justificado por dos hechos fundamentales. En toda denuncia existen dos posibilidades, que sea cierta o que sea falsa, de 50 y 50. Por lo tanto, en estos casos en que un progenitor denuncia a otro, el menor corre riesgo en ambas alternativas. Si es verdadera, por el hecho de tener contacto con el progenitor abusador. Si es falsa, por estar en contacto con el progenitor y para convencer a la justicia que no miente, podría aprovechar su condición de vínculo para insertar en la mente de este recuerdos que conviertan su denuncia en verdadera, provocando el mismo perjuicio como si hubiera sido realmente abusado. Y B, el principio de igualdad ante la ley pregonado por la propia constitucionalidad. Punto 3. Pedimos la eliminación de la cuota alimentaria y modificación integral del juicio de alimentos, el cual, según concepto de abogados, siempre se pierde. En pocas palabras, no es un juicio. Solo se aplicaría en caso de negativa del padre a alimentar a sus hijos. Consideramos que la separación no es impedimento para que un padre alimente a sus hijos de la misma forma que lo venía haciendo si se recuerda a su hijo. Bueno, abolición y o modificación de la ley de violencia de género por ser inconstitucional al discriminar por sexo previendo violencia hacia uno solo y no de otro. Mi conclusión. Dada la vasta experiencia adquirida por los dichos y los testimonios de infinidad de casos y padres que se han suicidado por ello, Pedro Ortiz Castelo, la causa perpetual ocupado 2025, el juez Lucas Casetano, consideramos que la reforma que recibimos como beneplácito es un paso importante, pero no suficiente. Para dar paso a un respeto absoluto de la Constitución argentina y tratados internacionales, a los que se haga sujeta, por lo tanto proponemos como reforma total a varios estados de justicia la formación de un ente u organismo que vigile y determine la constitucionalidad de todas las leyes vigentes y el trámite, considerando que varias de ellas contradicen la Constitución en su esencia básica, la defensa de los derechos humanos. Pruebas y fundamentos. Tengo en mis manos el dictamen del INADI, número 507, dictado el 22 de diciembre de 2011, referido a la inconstitucionalidad del artículo 206 del Código Civil, donde se destacan los siguientes párrafos. Constituye una violación a dos principios de igualdad y no discriminación, toda vez que determina una ineptitud abstracta inicial en función del sexo biológico, debiendo determinarse en cada caso concreto la conveniencia del niño en vista de su interés. A. Configura un prejuicio histórico, económico, sociológico y jurídico. B. Refuerza el rol de la mujer como ama de casa y madre, conjuntamente con la dependencia económica del marido, siendo una ventaja para madre, pero también una carga, constituyéndose en un caso de discriminación directa o negativa. C. Se opone a las investigaciones en las cuales se concluye que el afecto que necesita un niño es independiente del sexo del progenitor que lo provee. D. La presunción acarrea la idea de la existencia de un derecho de propiedad sobre el hijo y centra la atención en las necesidades emocionales de la madre que sobre las del niño. Y E. Se está ante un caso de discriminación por sexo. En referencia a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, dice: resulta contrario a las previsiones contenidas en los artículos 5, inciso A, en tanto establece como obligación de los Estados partes tomar medidas tendientes a modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios
y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Quiero subrayarles que yo no pedí la tenencia de mis hijos por este artículo. El artículo 68. Por lo tanto, en mi agrupación tenemos suficiente prescriptorio para los dramáticos. Solicitamos que se tengan en cuenta todos los conceptos en esta ponencia. Aclarando que este resumen ese artículo tendrá conocer conceptos. Tenemos elaboradas propuestas concretas con las modificaciones que deberían implementarse para que estas leyes no contradigan la propia Constitución adherida a tratados internacionales de defensa de los derechos humanos. Como concepto final, simplemente quiero agregar lo siguiente. Hace unos días se me ocurrió ir a la Cámara de Apelaciones Civiles y consultar en la oficina la trabaja, guía del ciudadano, sobre las vicisitudes de mi caso, y me quedó grabada una respuesta que me dio el joven abogado o estudiante de abogacía. Me dijo: los derechos son relativos, justificando los fallos que provocaron la situación actual. Me fui pensando y desmenuzando ese concepto y realmente me quedé muy preocupado de que millones de abogados, los jueces, tengan ese pensar. Con ese concepto, si yo tuviera una información de vital importancia para el país, el Estado podría torturarme para extraerme. Ciertos derechos, señores, no son relativos, son absolutos. Y están garantizados por la Constitución Argentina. Y entre ellos está el derecho a la familia.